y debe entregar y someterse a su disciplina. Yo le he dicho a muchos que hemos tenido que tratar en estas cosas: muéstreme un solo pastor de los más de 10,000 que deben haber dentro de este movimiento, uno solo, muéstreme, que haya caído en adulterio o en fornicación o en algún acto inmoral, que haya estado romanceando con una mujer que no es su esposa. Muéstremelo, uno solo, y que esté funcionando en el ministerio para inmediatamente tomar cartas en el asunto. ¿Y sabe qué? No hay, gracias a Dios, no hay ni uno solo que esté funcionando y que esté en esa condición, porque no puede estar, hermano. Ahora, si hay alguno escondido bajo cuerdas y tiene un testimonio torcido y es un perverso, pues mi hermano, tarde o temprano Dios lo saca a la luz. Porque dentro del ministerio cristiano de esta obra del movimiento misionero mundial no pueden haber adúlteros, ni fornicarios, ni inmorales. Así como suena, no puede haber ninguno. Y todos nosotros somos grandes amigos, nos conocemos hace décadas, pero nada de eso va a influir para tener que decirle a ese compañero, con mucho dolor o como sea: hermano, usted no puede seguir en el ministerio. No puede. Esa es la posición del movimiento misionero mundial, porque es la posición de la palabra de Dios. El siervo de Dios tiene que ser, dice la Biblia claramente, irreprensible. Y no me diga que puede ser irreprensible un sujeto que haya estado con otra mujer que no es su esposa, en romances con ella. No puede ser irreprensible, aunque cualquier fanático seguidor diga que sí puede seguir. La palabra de Dios dice: no puede ser, porque no es irreprensible. Porque hay personas que se dejan llevar por los sentimientos simplemente, y nosotros no debemos llevarnos simplemente por sentimientos. Debemos llevarnos por lo que dice la palabra del Señor. Y cuando yo oigo pastores que caen y se comparan luego que caen con otros hombres bíblicos que cayeron, y dicen: no, pero David cayó y siguió. No, David no siguió igual, nunca. David cayó ciertamente en forma estruendosa, pero nunca fue el mismo de ahí para adelante. Dios mismo lo sentenció después de que se arrepintió, y de verdad se arrepintió. Pero Dios le dijo: ahora la espada no se apartará de tu casa. Y empezaron a matarse sus hijos unos a otros. Le dijo: tú hiciste esto en secreto, pero yo lo voy a hacer en público. Y ahí estaban los hijos violando a sus propias hermanas en su propio palacio. Allí mismo fueron violadas sus concubinas delante de todo el pueblo a plena luz del día. Tuvo que cosechar. Y los otros años que David vivió después de eso no fueron los mismos de aquel hombre de Dios que estuvo cerca del Señor y que recibió todos esos preciosos salmos que todos conocemos, y que estaba allí, hermano, en una intimidad linda con el Señor. Por lo menos él se alegró de que Dios le restauró a la salvación. Vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Habló a Dios y le dijo: Señor, pruébame y conoce mi vida, como diciéndole: mira que estoy de verdad arrepentido. Además, David era un rey, no era un sacerdote, no era un ministro.
no era un sacerdote ni era un profeta en sí, sino un rey. Y un rey era un puesto civil, si se quiere político, y no un ministerio espiritual en medio del pueblo. Y hay quienes se escudan en Abraham. Abraham era un hombre de Dios. Ojalá se escudaran para aprender de Abraham la fe y la fidelidad. Sí cometió un error y un desliz. No existía en ese tiempo la ley de Moisés ni otros parámetros bíblicos que pudieran decirle a Abraham que algo no se podía hacer. No existía. Y cuando tomó a Agar y de ella nació Ismael, Agar era la egipcia que ayudaba a Sara, la esposa de Abraham, que era estéril. Y era una costumbre normal en aquel tiempo, antes de la ley, que eso se acostumbrara a hacer. Cuando un hogar era estéril, entonces podía una sierva, una esclava, ser como un vientre prestado para esa mujer estéril que era la esposa de la casa, y el hijo obviamente también era de esa mujer que era la esposa y no de aquella que había prestado, entre comillas, su vientre. Son cosas muy distintas, hermano. Dígame cuál profeta tuvo problemas morales. Ninguno. Porque los profetas eran hombres de Dios llamados a ese ministerio. Y sí se sometían a los principios divinos. A Ezequiel Dios le dijo: te voy a quitar tu esposa de la noche a la mañana. Porque le quería dar un mensaje al pueblo de Israel. Y le dijo: te la voy a quitar y no quiero ni siquiera que llores, ni siquiera que hagas luto por ella. Porque el pueblo tiene que entender que ya no hay tiempo ni de hacer luto, ni de mostrar dolor por los difuntos, porque viene una terrible muerte para Israel. Ya Israel estaba condenado por Dios a ser entregado a la cautividad y al castigo. Y Ezequiel resultó ser una lección objetiva, nada menos que perdiendo su esposa de la noche a la mañana. Ni siquiera sabemos que se haya vuelto a casar. A Jeremías Dios le dijo cuando era un joven: no te vas a casar, no te vas a... También tú vas a hacer un mensaje para el pueblo, para que el pueblo entienda que no hay tiempo ni siquiera de casarse, ni de formar un hogar. Y le digo: no te vas a casar. Así que por eso uno se imagina a Elías, un profeta solitario, triste. Se le llama el profeta llorón, porque era un hombre bueno. Dios le había dicho: no te vas a casar. Era un joven. Todo hombre joven tiene una de sus metas, y es el matrimonio, normalmente hablando. Y eso tuvo que haber puesto en aprietos ese corazón, esa alma del profeta. Pero se mantuvo fiel. Se mantuvo fiel. Sea Dios bendecido. Y podríamos seguir citando ejemplos, porque no hay justificación ninguna para el pecado. Nadie venga a decir que soy muy débil y estaba en un momento de mucha debilidad y pobrecito yo. No, no, hermano. Dios nos ha llamado a ser fuertes en Dios. Él nos ha dicho: no tienes fuerza, no te preocupes, yo doy fuerzas al que no tiene ningunas. Diga el débil: fuerte soy. Porque así es que trabaja Dios con nosotros. ¿O Dios ha cambiado? Dios no ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y no cambiará jamás.